Primeras obras de Durkheim. Pasar de Marx a Durkheim no solo significa trasladarse a una generación posterior de pensadores sociales. Se realiza también un cambio de suma importancia por lo que se refiere al contexto institucional y a la tradición intelectual. De los tres escritores que tratamos en este libro, Durkheim fue el que estuvo menos directamente implicado a nivel personal en los grandes acontecimientos políticos de su época. Casi todas sus obras tienen un carácter puramente académico y por tanto mucho menos disperso y menos propagandístico que muchas de las que escribieron Marx y Weber. Más aún, las influencias intelectuales que contribuyeron en forma más destacada a la perspectiva teórica de Durkheim son más homogéneas y fáciles de especificar que las que moldearon la obra de los otros dos autores. Las influencias significativas sobre la madurez intelectual de Durkheim provienen del interior de tradiciones intelectuales marcadamente francesas. Las interpretaciones superpuestas en parte que Saint-Simon y Comte ofrecieron de la decadencia del feudalismo a la aparición de la forma moderna de sociedad constituyen el fundamento principal del conjunto de los escritos de Durkheim. Por cierto, podría decirse que el tema principal de la obra de su vida se aplica a reconciliar la concepción de Comte de la etapa positiva de la sociedad con la explicación, en parte discrepante de Saint-Simon, de las características del industrialismo. Otras influencias de generaciones más tempranas son las de Montesquieu y Rousseau. A estas añadió Durkheim las enseñanzas contemporáneas de Renovier y en la École Normale, donde estudió de 1879 a 1882. Las de sus profesores Boutroux y Fustel de Coulars. Sin embargo, los primeros escritos de Durkheim se hicieron eco de las ideas de un grupo de autores alemanes contemporáneos. Ciertas teorías sociales han caído casi completamente en el olvido, aunque habían sido formuladas aproximadamente en la misma época que muchas de las más conocidas en la sociología actual. Una de estas teorías es el organicismo, representado en la última parte del siglo XIX por los escritores Fouillée, Bons en Francia y Sheffield y Lilienfeld en Alemania. La idea de que la sociedad forma una unidad integrada, comparable de algún modo con la de un organismo viviente, puede remontarse sin duda hasta la filosofía social clásica. Pero la publicación de la teoría de Darwin sobre la evolución biológica ofreció un estímulo completamente nuevo a la elaboración de teorías organicistas. Es difícil desde la perspectiva más reciente reconstruir la experiencia del extraordinario impacto que causaron los escritos de Darwin sobre el pensamiento social en los últimos decenios del siglo XIX. A lo largo de todo el siglo se presenciaron muchos y considerables progresos en biología. Se descubrieron las propiedades de la célula por medio del análisis microscópico y quedó como principio firmemente establecido la tesis de que todos los organismos se componen de estructuras celulares semejantes. En la obra de Darwin, estas ideas se sitúan dentro del contexto de una teoría dinámica fundada empíricamente, y nada poseía más garantías para enardecer la imaginación de sus contemporáneos que esta poderosa combinación de positivismo con una perspectiva de progreso evolutivo. Por eso los escritos de Sheffield y demás contemporáneos difieren considerablemente de los de sus numerosos precursores, que emplearon analogías orgánicas. Parten desde este momento de la premisa según la cual las leyes fijas que rigen el funcionamiento y la evolución de los organismos animales proporcionan un modelo sobre el cual puede estructurarse una ciencia natural. La sociología y la ciencia de la vida moral. Entre 1885 y 1887,
Durkheim publicó varios estudios críticos de la obra de Sheffield y Lilienfeld y otros pensadores sociales alemanes. Su primera publicación fue la reseña de la obra de Sheffield, que muestra ya las tendencias del pensamiento temprano de Durkheim. Su análisis del libro de Sheffield da a entender claramente las simpatías de Durkheim por algunos de los puntos principales del tema presentado por aquel autor. Según Durkheim, una de las aportaciones más importantes de Sheffield consiste en haber trazado las líneas generales de un fructuoso análisis morfológico de los principales componentes estructurales de diferentes formas de sociedad. Para realizar esto, Sheffield utiliza con profusión analogías orgánicas, comparando las varias partes de la sociedad con los órganos y tejidos del cuerpo. Durkheim no considera legítimo este procedimiento porque Sheffield no intenta deducir directamente de las propiedades de la vida orgánica las propiedades de la organización social. Al contrario, Sheffield insiste en que el uso de conceptos biológicos representa solo una metáfora que puede facilitar el análisis sociológico. De hecho, indica Durkheim con aprobación, Sheffield insiste en que hay una discrepancia radical y sumamente significativa entre la vida del organismo y la de la sociedad. La vida del organismo animal se rige mecánicamente, mientras que la sociedad está unida en su conjunto, no por una relación material, sino por los vínculos de las ideas. La noción de sociedad como prototipo, recalca Durkheim, ocupa un lugar central en el pensamiento de Sheffield, y es del todo coherente con su énfasis en que la sociedad tiene sus propiedades específicas que pueden distinguirse de las de sus miembros individuales. Para Sheffield, la sociedad no es simplemente un agregado de individuos, sino que es un ser que ha existido antes que los que hoy lo integran y que los sobrevivirá, que ejerce sobre ellos más influencia que la que recibe de ellos y que tiene su propia vida, conciencia, destino e intereses. Sheffield rechaza, por tanto, la concepción del individuo y la sociedad que Rousseau puso en el candelero, en la cual el hipotético individuo aislado en un estado de naturaleza es más libre y más feliz que vinculado a la sociedad. Al contrario, todo lo que eleva a la vida humana por encima de la existencia animal procede de la riqueza tecnológica y cultural acumulada por la sociedad. Si eso se quita al hombre, entonces nos habrán dejado también desprovistos de todo lo que nos hace verdaderamente humanos. Los ideales y sentimientos que constituyen la herencia cultural de los miembros de una sociedad son impersonales. Esto es, han evolucionado socialmente y no son producto ni propiedad de ningún individuo concreto. Esto se ve fácilmente con el ejemplo del lenguaje. Cada uno de nosotros habla un lenguaje que no creó. Sheffield pone de manifiesto, continúa Durkheim. De nuevo. Esto se ve fácilmente con el ejemplo del lenguaje. Cada uno de nosotros habla un lenguaje que no creó. Sheffield pone de manifiesto, continúa Durkheim, que no implica nada metafísico el hecho de considerar que la conciencia colectiva tiene propiedades distintas de las de la conciencia individual. La conciencia colectiva es simplemente un compuesto cuyos elementos son las inteligencias individuales. La obra de Sheffield, junto con la de los demás autores alemanes, manifiesta, según Durkheim, los importantes progresos realizados por el pensamiento social en Alemania, un estado de cosas que contrasta duramente con el retraso del desarrollo de la sociología en Francia. De este modo, la sociología, que es francesa por su origen, se convierte cada vez más en una ciencia alemana. En su extenso estudio sobre la ciencia positiva de la moral en Alemania, publicado en 1887,
Durkheim vuelve sobre algunos de estos puntos. Su artículo tiene por objeto principal examinar lo que han aportado los autores alemanes más destacados para fundamentar una ciencia de la vida moral. En Francia, afirma Durkheim, solo se conocen dos formas generales de teoría ética: el idealismo kantiano, por un lado, y el utilitarismo por otro. Los recientes escritos de los pensadores sociales alemanes, sin embargo, han empezado a asentar la ética sobre una base científica, o mejor dicho, a restablecerla sobre tal base, puesto que algunas de sus ideas ya habían sido formuladas antes de Comte. Este enfoque, declara Durkheim, ha sido elaborado principalmente por economistas y juristas, de los cuales los más importantes son Wagner y Schmoller. La obra de estos dos autores, tal como Durkheim la describe, difiere considerablemente de la de los economistas ortodoxos. La teoría económica ortodoxa está construida sobre el utilitarismo individualista y es ahistórica. En otras palabras, las más importantes leyes de la economía serían exactamente las mismas incluso si no hubiesen existido en el mundo ni naciones ni estados. Se supone solamente la presencia de individuos que intercambian sus productos. En otras palabras, las más importantes leyes de la economía serían exactamente las mismas incluso si no hubiesen existido en el mundo ni naciones ni estados. Se supone solamente la presencia de individuos que intercambian sus productos. Wagner y Schmoller se alejan sustancialmente de esta posición. Para ellos, como para Sheffield, la sociedad es una unidad que tiene sus propias características específicas, que no pueden deducirse de las de sus miembros individuales. Es falso suponer que un todo es igual a la suma de sus partes, en la medida en que estas partes están organizadas de una manera determinada. Tal organización de relaciones tiene características propias. Este principio tiene que aplicarse también a las reglas morales, según las cuales viven los hombres en sociedad. La moral es una propiedad colectiva y como tal debe estudiarse. En la teoría ortodoxa de la economía política, en cambio, el interés colectivo es solamente una forma de interés personal, y el altruismo no es más que egoísmo disimulado. Schmoller ha puesto de manifiesto, afirma Durkheim, que los fenómenos económicos no pueden estudiarse adecuadamente a la manera de la teoría económica clásica, como si estuvieran separados de las creencias y normas morales que rigen la vida de los individuos en sociedad. No hay sociedad, ni podría concebirse una sociedad, donde las relaciones económicas no estén sujetas a una reglamentación de leyes y costumbres. Esto equivale a decir, como Durkheim expresaría más tarde en la división del trabajo, que un contrato no se basta a sí mismo. Si no fuera por la existencia de normas sociales que proporcionan el marco dentro del cual se hacen los contratos, un caos incoherente reinaría en el mundo económico. Las reglamentaciones que controlan la vida económica no pueden explicarse en puros términos económicos. No se entenderá nada de las reglas de moralidad que rigen la propiedad, el contrato, el trabajo, etc., si no se conocen las causas económicas que las fundamentan, y viceversa. Se llegaría a un concepto completamente falso del desarrollo económico si se olvidaran las causas morales que lo influyeron. Los pensadores alemanes tienen el gran mérito de haber puesto de manifiesto que las reglas y acciones morales deben estudiarse científicamente, como propiedades de la organización social. Aquí Durkheim propone una norma que constituirá el principal hilo conductor de sus escritos posteriores. Hasta el momento, los filósofos habían supuesto que la ética puede basarse en un sistema deducido de principios abstractos. Pero la obra de los autores alemanes ha demostrado que es fundamentalmente incorrecto proceder de esta manera, como si la vida social humana pudiera reducirse a algunas máximas formuladas intelectualmente.
Más bien tenemos que empezar por la realidad, es decir, por el estudio de las formas concretas de las reglas morales, comprendidas dentro de sociedades determinadas. Aquí Durkheim cita de nuevo a Schiffel, encarecidamente. Uno de los grandes logros de Schiffel consiste precisamente en haber puesto en claro que la sociedad da forma a las reglas morales apremiada por las necesidades colectivas. Nada puede objetarse, por tanto, a la suposición de que estas reglas, tal como en realidad funcionan empíricamente, puedan reducirse a algunos principios a priori, de los cuales no son más que una expresión todas las creencias y acciones específicas. En realidad, los hechos morales tienen una complejidad prodigiosa. El estudio empírico de distintas sociedades muestra que existe un gran número de creencias, costumbres y estipulaciones jurídicas que aumenta constantemente. Esta realidad no es inquebrantable, no es infranqueable al análisis, pero solamente el sociólogo, por medio de la observación y la descripción, puede aspirar a clasificarla e interpretarla. Durkheim dedica una buena parte de su artículo sobre los pensadores alemanes a analizar la ética de Wundt, considerando esta obra como uno de los frutos más significativos de las perspectivas esbozadas más arriba. Durkheim distingue entre las principales aportaciones de Wundt el haber mostrado la importancia básica de las instituciones religiosas de la sociedad, en la sociedad. Wundt ha puesto en claro que las religiones primitivas contienen dos tipos de fenómenos interrelacionados: un bloque de especulaciones metafísicas sobre la naturaleza y el orden de las cosas, por un lado, y las reglas de conducta y la disciplina moral, por el otro. Más aún, al ofrecer ideales hacia los que hay que tender, la religión es una fuerza que contribuye a la unidad social. Durkheim lo acepta como postulado general. Estos ideales pueden variar entre distintas sociedades, pero puede estarse seguro de que nunca ha habido hombres que carecieran por completo de un ideal, por modesto que fuera, pues esto corresponde a una necesidad profundamente enraizada en nuestra naturaleza. En las sociedades primitivas, la religión es una vigorosa fuente de altruismo. Las creencias y prácticas religiosas producen el efecto de refrenar el egoísmo, de inclinar al hombre hacia el sacrificio y el desinterés. Los sentimientos religiosos conectan al hombre con algo distinto de sí mismo y lo hacen depender de poderes superiores que simbolizan el ideal. Wundt ha mostrado que el individualismo es un producto del desarrollo social. Lejos de ser la individualidad el hecho primitivo y la sociedad el hecho derivado, la primera solo aparece lentamente a partir de la segunda. Durkheim critica a Wundt, entre otras cosas, el que no se dé plena cuenta del carácter ambiguo del efecto regulador de las normas religiosas y demás normas morales. Todas las acciones morales, dice Durkheim, tienen dos aspectos: la atracción positiva. La atracción a un ideal o conjunto de ideales es uno de ellos. Pero las reglas morales también tienen los caracteres de obligación y coacción, puesto que el surgimiento de fines morales no se funda siempre inevitablemente en el atractivo de los ideales. Ambos aspectos de la regla moral son esenciales para su funcionamiento. Entonces, la atracción positiva hacia un ideal o conjunto de ideales y la coacción y obligación. Los objetivos de Durkheim en la división del trabajo.